Hola, buenas tardes. 2 miligramos. Vamos a dar unos minutos para que se reúna el grupo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Ya, y parece que han entrado. Ya, somos 9 entonces. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Y que creo que estábamos con este PPT y que estábamos analizando el concepto de activo, creo. Habíamos analizado el activo fijo o corriente, ya, el activo circulante y el activo diferido. Diferido, sí. En las amortizaciones. Habíamos analizado entonces depreciación también. Habíamos visto en la línea la forma o la modalidad como se deprecia según el Servicio de Impuestos Internos y habíamos quedado, creo que acá, al final parece, En la diapositiva 14 me acuerdo yo que digo. en la 14. Ya, vamos a analizar ya. Por ahí. Entonces vamos a retomar entonces de la 13 como para darle la introducción al concepto. ¿Ya? Gracias por la orientación. Entonces, vamos a ver qué audios nos van a traicionar. Ya. Entonces, habíamos terminado entonces de ver el tema de depreciación y habíamos dicho que la depreciación era la reducción del valor de los activos que posee la empresa, que en este caso vienen siendo los bienes que utiliza para su producción, y que estos representan esta reducción gradual y que conlleva obviamente una determinación clara al momento de ser ingresados en la contabilidad, porque esto se tiene que ir disminuyendo en relación a los años que se le asignan, ¿ya? Entonces, uno de los, si bien los activos, dentro de los activos fijos, un poco retomando esto, habíamos dicho que era terreno, edificio, maquinaria, mobiliario, equipamiento,
transporte, equipos computacionales, inversiones, ya marcas y patentes, todos estos son representación de activos. Y la, la característica lógica es que cada uno de ellos, digamos, se deduce obviamente un desgaste y obviamente una reducción del valor. Pero, pero cuando hablamos de los terrenos, se dice que es el activo, es un activo, pero que no se deprecia. ¿Ustedes por qué piensan que un terreno no se deprecia? ¿Por qué un terreno no debería perder el valor? Porque, ¿José? porque de alguna forma es como que ocurre lo contrario, va adquiriendo valor en el tiempo. Mientras más Exact, urbanización exista, mientras más, no sé, dinero. exactamente. Los terrenos se, se caracterizan por un bien que no tiene desgaste. ¿Ya? Un terreno nunca se va a desgastar. Puede estar sucio, puede estar abandonado, puede tener quizás, no sé, un poco de matorrales, como uno dice acá, un poco de árboles quizás, que eso conlleve una, digamos, un contexto quizás poco apropiado, pero el terreno en sí no pierde valor. Bastián, Depende de la plusvalía del lugar también, dependiendo qué tanto comercio. Por ejemplo, si hay un lugar de inundaciones, va a perder el valor el terreno. Por ejemplo, por la zona donde yo vivo, en Licantén, en la región ¿ya? del Maule, hubieron muchas inundaciones el año pasado y terrenos perdieron valor igual porque están en la zona inundable. Ya. Pero como tú dices, el terreno pierde valor, pero pierde valor porque pierde la plusvalía. Pero en Eh, términos en términos de valor tributario, un terreno nunca va a perder el valor, porque todo bien, ya sea una casa o ya sea un terreno, paga contribuciones. Y el avalúo fiscal de las propiedades no pierde valor. Profe, Dígame, Matías. bueno, mira, a mi entender, los terrenos, creo, por lo que yo he escuchado con colegas que tuve en algún momento, porque tienen una vida útil que es ilimitada po, y suben su valor también porque los terrenos o los terrenos libres ya prácticamente no quedan. Si uno se pone a pensar hacia atrás, los países, con todo esto de las colonizaciones, las tomas de terreno y todo eso, van agotando los terrenos libres eh, en el planeta. Y lo mismo pasa con la gente que va comprando terreno y adquiriendo. Entonces cada vez hay menos stock de tierras libres o de tierras que no tienen dueños, además de tener una vida útil ilimitada. O sea que los terrenos no van a desaparecer. Exactamente, ¿ya? Y otro punto bastante, bastante importante, la disponibilidad de terrenos disponibles, obviamente cada vez es más reducida, ¿ya? Si lo vemos del punto de vista urbano. En en los ámbitos rurales, el terreno siempre va a tener un precio, ¿ya? Que nunca va a generar esa reducción del valor. Como dice, tiene una vida útil indefinida. Un terreno nunca, el terreno sí puede cansarse, por ejemplo, cultivar papas, pero es parte, digamos, de un efecto natural, ¿ya? Pero si yo siembro, no sé, choclo, por decir una cosa, ¿me va a salir?
¿ya? Entonces, en general, los terrenos, ¿ya? Nunca se deprecian, ¿ya? Ningún terreno se deprecia, ningún terreno pierde valor. Entonces, de esa manera, yo el terreno lo transformo como un bien que incrementa su vida útil, ya incrementa su valor. De esta manera, no, digamos, efecto contrario, las propiedades sí pierden el valor, porque de una u otra manera la casa o no sé, la estructura que esté ahí construida va a tener desgaste y obviamente para que mantenga su valor, obviamente conlleva que que se, que se mantenga, obviamente que se genere una reinversión para poder mantenerla en condiciones óptimas. Entonces, por eso cuando los terrenos o las propiedades yo las taso en relación a criterios que son base. Yo puedo tener una casa que, no sé, me costó 200 millones de pesos construirla, más el avalúo del terreno. Pensemos que el avalúo sea de 80 millones. Tendría una propiedad de 280 millones. Pero si yo me voy a ver la tasación, lo más probable es que esa casa no tenga una valorización mayor de 100 millones. Aún yo comprobando que la pura casa me costó 200 millones construirla, ¿ya? Entonces, de esa manera se tasan las propiedades, porque se aplican criterios específicos para darle un valor base. Ahora, de acuerdo a la plusvalía, de acuerdo al entorno, a la disponibilidad, en este caso del terreno, eh, ese valor se incrementa, pero se incrementa desde el punto de vista comercial. Pero una propiedad yo nunca la voy a poder vender menos del valor de tasación, ¿ya? Porque el avalúo es el que me entrega la pauta. O sea, y de hecho hay criterios que una vivienda yo no la puedo vender, o sea, la puedo vender hasta 3 veces su avalúo fiscal. Si tengo un avalúo fiscal de una casa, ejemplo siguiendo el mismo ejemplo, 200 millones la casa, 80 millones el terreno, el avalúo es de 280. ¿Ya? O sea, yo lo puedo multiplicar por 3 y en ese pasa a ser el avalúo comercial. Pero yo una casa nunca la voy a poder vender por menos de 280 millones. ¿Ya? Hay un rango mínimo inclusive digamos, de aplicación como de recargo para venta. Pero si me voy al monto máximo, no puede ser más eh, de dos veces su valor. ¿Se entiende el principio de por qué un terreno no se deprecia? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, Entonces con esto, ya, gracias. Entonces con eso estamos determinando, ¿ya? Que todos los activos tienen o pierden su valor, ¿ya? Se les aplica la subdepreciación respectiva, pero el terreno en sí, no, ¿ya? A la infraestructura yo la puedo depreciar, pero el terreno no. Eso en relación a los bienes físicos. Ahora, existe un concepto que se llama amortización, que a veces se confunde porque digamos, existe el concepto existen literaturas que dicen que es la depreciación o disminución de un valor de un activo, ¿ya? O pasivo con el paso del tiempo. Pero cuando yo hablo de amortizar, yo estoy reduciendo el valor, pero de un bien intangible. Si yo hablo de cómo amortizo respecto a una deuda, a un crédito hipotecario, conlleva de que yo estoy haciendo disminución del valor del monto del punto de vista digamos, cuando yo hago las respectivas, los respectivos pagos, ¿ya?
graduales mes a mes por el crédito que pedí. Entonces, generalmente se habla de la amortización ya de un pasivo cuando es una deuda, porque las deudas conllevan únicamente reducir el valor de la deuda capital, digamos, ya, sin incluir los intereses. Si yo pido una deuda de 1.000.000 de pesos y la deuda total a, no sé, 24 meses me sale 1.500.000, yo mes a mes voy a estar pagando la deuda, ya, o sea, la cuota, pero parte de la cuota es la reducción de la deuda capital. Pensemos que la cuota es de 100.000 pesos, amortizo en 80.000 pesos la deuda capital, porque los otros 20.000 pesos son los intereses. Entonces, de esa manera, yo genero una amortización o una disminución de ese valor. Se amortizan los activos cuando estos tienen eh, cuando estos tienen compromiso de crédito. Por ejemplo, yo compro un vehículo y estoy amortizando el crédito. ¿Por qué significa eso? Porque estoy pagando el crédito a la cantidad de años que yo requiera. ¿Ya? Entonces el vehículo sí o sí va a perder su valor por ser un activo. Pero al haberlo comprado con crédito, yo también estoy amortizando el crédito. ¿Qué significa eso? Reduciendo la deuda capital. Entonces, de esa manera, yo, pues, digamos, genero esa, esa valorización, digamos, sistemática del importe al cual está atribuido y esta se extingue al momento de concluir los años que previamente lo he determinado. ¿Ya? Las patentes, lo mismo, yo pago mi patente comercial, ¿ya? Ejemplo, me costó semestralmente 60.000 pesos, yo amortizo mi patente en 10.000 pesos mensualmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como prorratear el valor mes a mes. Si bien yo lo pago de manera anticipada antes de dar uso a la vigencia, ¿ya? Este se amortiza mes a mes según vayan pasando los meses hasta que se concluye la vigencia del primer semestre de mi patente comercial. ¿Ya? La franquicia es lo mismo. ¿Ya? Si yo tengo el derecho de franquicia, yo pago por hacer funcionar la franquicia. Ejemplo, pensemos que soy representante de McDonald's y voy amortizando ese pago de acuerdo a los años que yo eventualmente lo haya adquirido. ¿Ya? Entonces, hablar de amortización, nos estamos refiriendo a activos intangibles, ¿ya? O en sus efectos, si son pasivos, a las deudas que yo tenga. Y si hablamos de depreciación, estamos refiriéndonos a los activos tangibles, que son maquinarias, edificios, equipos de transporte, equipos tecnológicos, etcétera, excepto terreno. Terreno es el único bien, es el único activo que no se deprecia. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda No, en profesora. cuanto a amortización y depreciación? Mm, mm. Ya, vamos a seguir entonces con los pasivos. ¿Ya? Los pasivos están vinculados a obligaciones que una empresa
adquiere a través, como dice ahí, de hechos pasados, donde al vencimiento de la cual debe pagarle. De esta manera, la empresa se desprende de recursos económicos que ha adquirido. Entonces, esa es la definición de las normas internacionales de la contabilidad financiera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de pasivo, lo tengo que enfocar a compromisos que la empresa adquiera con terceros, ya sea proveedores, acreedores, con el personal contratado, con entidades bancarias, con inversionistas, etcétera. ¿Ya? Entonces, hablar de pasivo es hablar de deudas con terceros. De allí que cuando hablo de pasivo, yo adquiero una obligación, ¿ya? Y esa obligación está dada por devolver o restituir ese dinero que ha sido prestado, ¿ya? Y en este caso, nuestros acreedores, ya independiente de quién sea, tienen el derecho de cobrarme, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo clasifico o determino que mi pasivo se genera una subclasificación de acuerdo a su exigibilidad. De este punto de vista, el término no exigible está referido a cuando nuestros acreedores tienen la titularidad del derecho de cobro. Un banco, si me prestó plata, tiene la titularidad de cobro, ¿ya? Y yo tengo que pagarle. Un proveedor que yo le haya pedido materia prima y tenga que pagar la factura, el proveedor tiene la titularidad de cobro y yo tengo que pagar el dinero. Entonces, de allí que los pasivos se transforman en pasivos exigibles, porque son deudas que la empresa posee frente a terceros como proveedores, bancos u otros acreedores. ¿Ya? Entonces los pasivos son exigibles. Y esta exigibilidad está dada porque pueden ser compromisos a largo plazo, cuando son vencimientos superiores a un año. Ejemplo, una entidad bancaria, yo pido un crédito sobre un año. O puede ser al corto plazo, cuando estos vencimientos son en periodos inferiores a un año. Ejemplo, a un proveedor le pedí que poder pagar, no sé, la compra de materia prima en 3 cuotas, 3 meses. ¿Ya? Entonces, todo pasivo que sea a largo plazo se transforma en pasivo no corriente o fijo, y todo pasivo que sea en el corto plazo pasa a ser un pasivo corriente o circulante. ¿Ya? Entonces, hablar de pasivo corriente, o sea, perdón, circulante, me lleva a considerar proveedores, acreedores o compromisos que yo eventualmente tenga o haya adquirido donde entregué un documento adicional. ¿Ya? Si yo ese compromiso de deuda con un tercero lo hice emitiendo 3 cheques a fecha o la firma de un pagaré a fecha, ¿ya? Pasa a ser un activo circulante. ¿Ya? Si yo las obligaciones las adquirí a periodos mayores de un año, conlleva obligaciones emitidas con algún acreedor hipotecario, algún banco, alguna financiera, algún crédito de capital de trabajo, algún leasing, etcétera. ¿Ya? Y ambas representan o generan su exigibilidad. ¿Ya? Ahora, también existe la clasificación del pasivo diferido. ¿Ya? Nosotros hablamos que existe el activo diferido. ¿Ya? Volvamos un poco para atrás para que se genere la
diferencia. Aquí. Cuando hablamos del activo diferido, dijimos que yo, empresa, pago de manera anticipada un servicio que todavía no recibo. Y creo que les di el ejemplo que la empresa decide contratar el servicio de seguridad, pero el servicio de seguridad me exige que yo pague de manera anticipada la prestación del servicio. Entonces, para mí, como empresa, por haber pagado de manera anticipada, yo tengo el derecho de exigir que se me entregue el servicio según el contrato, en las fechas y condiciones pactadas, ¿ya? Pero eso tengo el derecho yo, que yo ya pagué, ¿ya? Bajo esa misma condición y bajo ese mismo ejemplo, aquí ya me perdí, espérenme un segundo. Aquí. Cuando hablo de pasivo diferido, el pasivo diferido, ¿dónde? Ahí está. El pasivo diferido es que la empresa, por haber recibido el pago ya con el cliente del servicio de seguridad, la empresa recibe un pago anticipado por algo que no ha todavía, un servicio que todavía no ha entregado. Entonces, la empresa de seguridad ese dinero lo registra como pasivo diferido porque realizó un cobro de manera anticipada por un servicio que aún todavía no entrega. Entonces, yo, empresa que contrato el servicio, empresa que contrato el servicio y pago, para mí es un activo diferido. Pero la empresa que recibe el dinero se le transforma un pasivo diferido. ¿Ya? Yo tengo la obligación de cobrar para que se me entregue el servicio según el contrato y la empresa de seguridad está obligada a entregarme el servicio según lo que está determinado en el contrato, cumpliendo la forma, el tiempo y condiciones que se hayan pactado. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas pasan a ser pasivos diferidos? Pasan a ser activos diferidos cuando se reciben pagos por conceptos de asesoría, servicios técnicos, seminario o cualquier actividad similar que haya sido donde la empresa ha recibido el dinero sin haber entregado el servicio. Las cuotas administrativas, ya, por haber haber percibido dinero por cuotas administrativas sin haber hecho el curso de esas cuotas, conlleva un pasivo diferido. Los arriendos de inmuebles. Cuando se paga un arriendo, se paga de manera anticipada. Ese pago pasa a ser para la empresa, ¿ya? Un activo diferido. ¿Ya? Los arriendos se pueden pactar cada 3 meses, semestralmente, anualmente, va a depender un poco de la condición, pero siempre va a ser un pasivo diferido. Los intereses que se pagan de manera anticipada, ¿ya? También un pasivo diferido. O cualquier servicio operativo que sea proporcionado por un tercero donde se pagó, o sea, donde se recibió ese dinero, ¿ya? Y se tiene que entregar el servicio. El servicio queda como pendiente de entrega. ¿Se entiende el concepto de pasivo diferido? Sí, sí se entiende. Ya, muy bien, gracias. Sí, se entiende. Ya, entonces, tenemos que tener claro, ya, que los pasivos conllevan su exigibilidad. Siempre un cliente o un acreedor me va a cobrar, ¿ya? Y yo tengo que restituirlo, ¿ya? Y estos son pasivos exigibles, ¿ya? Circulante, corriente y diferido. Ahora,
volvámonos un poquito acá, para definir el concepto o el principio de pasivo no exigible o con fondos propios. Cuando un pasivo se determina o se clasifica como no exigible, es cuando la misma empresa le presta a la empresa. Ejemplo, se tiene un fondo de inversión para el lanzamiento de un nuevo producto, pero por condiciones del mercado, situación financiera, se pasa a una condición específica y se decide tirar por la borda el lanzamiento del producto porque se necesita utilizar el dinero. Entonces, la empresa decide tomar ese dinero de ese fondo de inversión para suplir esa emergencia que tiene. Eso pasa a ser un pasivo no exigible, porque la empresa no le puede cobrar a la misma empresa que le devuelva el dinero. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando un socio incrementa capital. Si un socio incrementa capital, es porque le entrega o aporta dinero a la empresa para que siga funcionando ante una, no sé, situación específica. Por haber hecho incremento de capital, el socio después no le puede exigir a la empresa devuélveme el dinero, porque del momento que el socio entrega el dinero como aporte de capital, la empresa es la dueña del dinero. Él lo entregó como aporte de capital y la empresa eh, tiene la libertad de tomar la decisión y hacer lo que estime conveniente, pero no tiene la obligación de restituirle al socio ese incremento de capital. ¿Ya? Entonces, existe el pasivo no exigible, ¿ya? Cuando son fondos de la propia empresa, ya fondos de reserva, fondos de utilidades, fondos de inversión, ¿ya? Son pasivos no exigibles. Bastián, Disculpe, profe, si uno hace un incremento de capital en la empresa como socio, ¿tampoco vendría habiendo un aumento de ganancias tampoco? Es es que solo... eso es distinto. Cuando yo realizo un incremento de capital o realizo un aporte de capital, yo socia, ¿ya? Eh, tengo digamos, es parte de un deber como accionista, no sé, de haber hecho ese incremento. Pero las utilidades se realiza el respectivo tratamiento al término de un año comercial. Y ahí tienen derecho todos los socios o accionistas de una empresa a percibir el porcentaje de utilidades en proporción a, eh, al porcentaje de participación y según lo detallado o lo determinado en los estatutos administrativos. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ahí no pasa a ser, ahí sí pasa a ser un pasivo, pero pasa a ser un pasivo exigible, porque el socio hace uso del derecho de cobro que se me pague el porcentaje de utilidades ganado en el periodo comercial. Porque, porque ahí yo estoy digamos, como alegando, alegando desde el punto de vista constructivo, por favor, alegando el derecho de que se me tiene que entregar lo que me corresponde en mi porcentaje de utilidades. ¿Ya? Entonces, hablar de pasivos conlleva a todo compromiso que yo adquiera con terceros. Del punto de vista de la contabilización, yo determino o me doy cuenta que pasa a ser una obligación a pago cuando tengo una sigla o un apellido, como siempre digo, que dice por pagar. Ejemplo, aquí arriba dice cuentas por pagar. Una cuenta por pagar es una obligación que la empresa adquiere con un tercero, por ende es un pasivo. Acá lo mismo, letras por pagar, la misma condición. Facturas por pagar, la misma condición, son pasivos. Impuestos por pagar, lo mismo. ¿Ya? Son todas obligaciones con tercero. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice que pasivo
tiene que tener como la sigla, o sea, el apellido, digamos, ya, por pagar, porque conlleva la restitución de dinero a un tercero. En cambio, el activo, bajo la misma condición, tiene el apellido por cobrar. ¿Por qué? Porque significa una obtención de un recurso. Entonces, de esa manera yo determino cuándo una cuenta es activo y cuándo es pasivo. Cuando tiene el apellido, ya sea por cobrar o por pagar. ¿Ya? Ahora, hablar de participación de los dueños de una empresa conlleva a analizar las cuentas de capital, que en algún lenguaje técnico también se le conoce como capital social. ¿Ya? El capital social o el capital es la cantidad de dinero que entregan los accionistas o socios para que una empresa comience a realizar sus actividades productivas. ¿Ya? Entonces, el capital conlleva una cuenta de patrimonio, donde participan los dueños de la empresa. Los fondos de reserva, ¿ya? También es una cuenta de patrimonio. Las utilidades del ejercicio, ¿ya? Utilidades acumuladas, fondos de reserva, fondos de inversión, etcétera. Son todas deudas que conlleva la participación de dineros de la dineros que tengan digamos, la participación o el incremento de los dueños. Entonces, un patrimonio siempre va a conllevar esa proporcionalidad digamos, dentro de los bienes totales de una empresa. Porque una empresa trabaja o parte sus actividades productivas del patrimonio donde compra activos, que en este caso son los bienes, ¿ya? Y hace administración del dinero, que también es un activo, para realizar la actividad productiva y adquiere deudas con terceros, las cuales compensa con los ingresos que tenga. Entonces, de esa manera, yo determino los bienes totales que posee la empresa, que en este caso conlleva el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa para desarrollar su actividad comercial. ¿Ya? Eso es el patrimonio. ¿Ya? Conlleva ese dinero o esa parte residual que entregan los accionistas. Ahora, ¿por qué siempre debo hacer esa diferenciación? ¿Qué son activos y qué son pasivos? ¿Y qué es el patrimonio? Porque es la única forma de poder yo identificar cuáles me van a permitir tener ingresos de dinero, cuáles me van a permitir ser mis egresos de dinero o las reducciones de dinero disponible que tenga, y cuál es el fondo de reserva que yo tenga como por mi actividad. Una forma, o sea, la forma de poder administrar la información es llevando una contabilidad ordenada, donde se registre, y aquí vámonos un poco al principio de la contabilidad, de manera ordenada y sistemática, todos los hechos o acontecimientos contables que realice una empresa. De esa manera yo voy a poder analizar el contexto de la información de cómo se vaya desarrollando. Y voy a poder saber, tener esa identificación de la fórmula de cómo se determinan el patrimonio de una empresa, ¿ya? Que conlleva la igualdad de mi activo con la suma de mi pasivo más mi patrimonio. Esperen, acá. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que la igualdad? Porque
Una ecuación contable o el equilibrio contable está dado cuando la suma de mis bienes, ya bienes y derechos, que son mis activos, son iguales a mi pasivo más mi patrimonio. Pensemos en un ejemplo práctico. Yo me compré un vehículo. El vehículo me costó 1.000.000 de pesos. ¿Ya? El vehículo es un activo. ¿Ya? Y pensemos que yo lo pagué el 50% al día. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que al pagarlo al día, yo debo el otro 50%. ¿Ya? Entonces, el patrimonio corresponde a 500.000 pesos por haberlo pagado al día, pero también tengo una deuda, que viene siendo un pasivo, por 500.000 pesos. Entonces, mi bien que me costó 1.000.000 de pesos, que es mi activo, viene siendo la suma de mi pasivo a la igualdad de la suma de mi pasivo con mi patrimonio. Pasivo 500.000 pesos porque debo la mitad del vehículo, más patrimonio porque soy dueña de la mitad del vehículo porque lo pagué en efectivo el otro 50%. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo de manera inversa, en cualquier situación, yo tengo que generar la igualdad. Si yo tengo un compromiso de deuda, ya pensemos, de 500.000 pesos, debe ser igual a la resta de mi activo menos mi patrimonio. O sea, 1.000.000 de pesos menos los 500.000 pesos representa mi pasivo de 500.000 pesos. Y situación inversa, si tengo un patrimonio de 500.000 pesos, es igual a la resta de mi activo menos mi pasivo. O sea, mi activo es de 1.000.000 menos los 500.000 pesos. Entonces, en cualquier situación, yo genero esa igualdad. ¿Ya? De allí que cuando se habla del equilibrio contable, está representado por esa totalidad de bienes que generan la determinación de cuál es el valor de la empresa como un ente general. Y de allí un poco respondemos a cuando de repente decimos, la empresa me costó poner la empresa, no sé, 50 millones de pesos. Pero el poner la empresa y que tenga una valorización de 50 millones de pesos implica todos los bienes que poseo, ¿ya? Que están representados por el patrimonio que tengo disponible más las deudas contraídas. Porque eso me permite, los 50 millones de pesos, me permiten tener funcionando la empresa. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Bastián levantó la manito. Quería consultarle si puede volver a la página donde estaba la ecuación contable, disculpe, Sí, el dibujito. sí, acá, ahí. Muchas gracias. Ese mismo, gracias. Ya, ya. Entonces, es importante que cuando una empresa determina cuál es su patrimonio, siempre lo determine de manera neta. Porque cuando hablamos de patrimonio decíamos, es el conjunto de los montos de capital, de utilidad, de fondos de utilidades, de reserva, de inversión que posee la empresa. Pero cuando yo hablo de patrimonio neto, muchas veces considero que dentro del patrimonio tengo compromisos de deuda por pagar al término de un año comercial. Ejemplo, al finalizar el mes de abril, perdón, al mes de diciembre de cada año, yo hago un balance. El balance está dado o está determinado con un porcentaje de utilidades. Pero esas utilidades
esa utilidad está dada por una utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque se me va a ver reducido sí o sí cuando yo llegue a abril y pague los impuestos respectivos del periodo comercial. Entonces, los patrimonios netos, yo puedo valorizarlos y les voy a dar una validez real cuando son patrimonios netos, ¿ya? O son patrimonios después de haber cancelado los impuestos pendientes de pago. De allí que hablamos de las utilidades antes de impuestos y las utilidades después de impuestos, ¿ya? Y es parte de las normas de los principios contables que se determinan o que deben estar identificados en una estructura financiera de una empresa. De allí que lo ideal es que eh, es siempre estar reflejando utilidades líquidas, porque de las utilidades líquidas se va a generar la respectiva distribución para los respectivos socios, ¿ya? Y ojo, que el porcentaje de utilidades a repartir no es el 100% de lo que se obtenga en una empresa. Se distribuye un porcentaje de las utilidades porque la empresa no puede quedar sin un fondo de inversión o sin una reserva de utilidades para poder, primero, incrementar el patrimonio y dos, tener un fondo para poder reaccionar ante alguna situación adversa del punto de vista económico, ¿ya? Entonces, las utilidades en una empresa nunca se distribuyen en un 100%. Es un porcentaje de las utilidades, ¿ya? Y eso está determinado, obviamente, en el estatuto administrativo, o sea, perdón, en los estatutos de la escritura pública en la cual fue conformada la sociedad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la respectiva como clasificación, un poco para ir ya aterrizando los conceptos. Activos, tenemos activos circulantes, ¿ya? Que son los bienes que se hacen líquidos en periodos menores a un año y que conlleva, obviamente, la administración de recursos de manera inmediata. Caja, bancos, inversiones, mercaderías, inventario, documentos por cobrar, clientes, anticipos de proveedores. Ya como activo circulante, como activo no circulante o activo fijo, tenemos los terrenos, mobiliario, equipos de cómputo, inversiones, etcétera. Y como activos diferidos, tenemos todos esos gastos que la empresa realizó de manera anticipada antes de que se generar el cobro de ellos o la obtención del recurso propiamente tal, digamos, como gastos de investigación y desarrollo, gastos en etapas digamos, de preproducción, gastos de mercadotecnia, de organización, papelería, marketing y publicidad, eh, patentes, primas de seguros, etcétera. ¿Ya? Eso está todo relacionado con los activos. Y los pasivos, tenemos pasivos a corto plazo, ¿ya? O circulantes, que son las deudas que tenemos con terceros, ¿ya? Que son clientes, proveedores, entidades financieras, o sea, clientes, proveedores, acreedores, personal, digamos, personal contratado, ¿ya? O cualquier impuesto pendiente de pago que yo lo tenga pactado en un periodo menos a un año. Todo compromiso que yo realice con entidades financieras o bancarias pasa a ser un pasivo a largo plazo. Hipoteca, leasing, créditos de capital de trabajo, créditos de consumo, etcétera. O cualquier crédito o cuenta que yo haya adquirido en un plazo mayor a un año para que éste sea devengado. Y los otros pasivos son los dineros percibidos por la empresa antes de prestar el servicio. ¿Ya?
Ah, espéreme un segundito. Quiero... eh, miren, vamos a hacer algo. Acabo de escribir una serie de cuentas ahí, ¿ya? Quiero que un poco analicen, ¿ya? Le voy a dar 2 minutitos para que logre identificar si esas cuentas son de activo, pasivo o patrimonio. Ok. ¿Ya? Analícenlas, quizás si tienen un apunte, apúntenlas ahí. Ya, un poquito, quiero que cada uno lo analice de manera individual. Después vamos a hacer la respectiva corrección. Tengo en el fondo.
¿Estamos listos? Ya, Sí. ya. Una cuenta de pérdida. Activo, pasivo, patrimonio. ¿Pasivo? No, patrimonio. Después le voy a explicar por qué. Ok. Patrimonio. Ay, ya, ahí está. Ya, una cuenta de terreno. Es un activo. Activo, perfecto. Documentos por pagar. Pasivo. Es un pasivo. Exactamente. Ya. Edificio. Es un activo. Activo, Oh, muy bien. Clientes. activo. O Activo. no, no sé. Patrimonio. No, activo. Ya después le voy a explicar por qué. Utilidades. Ah, La cuenta de ¿Patrimonio? utilidades. Patrimonio. Exactamente. Patrimonio. Maquinaria. Activo. Activo, activo. Ya. Activo. Ya. Acreedores por pasivo, pagar. Eso es un activo. pasivo, O pasivo. 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 Ya. Mobiliario. activo, Activo. creo. Creo. Ya. Analicemos uno a uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué cada uno está identificado en cada una de estas áreas? Voy a irme a esta imagen primero. ¿Ya? Esto es parte de la estructura de cómo se clasifican en general las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. ¿Ya? Vámonos acá donde dice capital, que corresponde a, digamos, a la, al detalle. En el capital o en el patrimonio están el patrimonio en sí, o sea, está el capital social, están los fondos de reserva, los fondos de utilidades, ¿ya? Están las pérdidas. En una estructura contable, las pérdidas conlleva determinarlos acá, porque en un informe tributario, balance, si una empresa tiene pérdida, está siendo absorbido por el patrimonio. O eventualmente la empresa no tiene, tiene poco capital líquido, ¿ya? Tiene menos caja, digamos, tiene menos dinero disponible y está identificado acá en el patrimonio, ¿ya? Entonces, las cuentas de pérdidas están determinadas o están detalladas en el patrimonio. Terreno es una cuenta de activo y ahí estamos claros. Los documentos por pagar, recuerden, el concepto por pagar pasa siempre a ser pasivo. Por ende, acá donde dice acreedores por pagar, también es pasivo. Documentos por pagar es cuando yo empresa, entregue un cheque y obviamente mi acreedor me lo va a cobrar en un momento. Yo tengo una deuda, solamente que la deuda la pacté, pero sigue siendo deuda igual. Mientras el acreedor no me lo cobre, yo no he pagado la deuda, la tengo respaldada, pero no la tengo pagada, ¿ya? Entonces, por ende, los documentos por pagar, ¿ya? Pasan a ser pasivos, ¿ya? Y acreedores por pagar, en este caso también pasa siendo pasivo, solamente que yo aquí no he entregado ese documento de respaldo. Quizás tengo deudas con la luz, me llegó la boleta y tengo considerada la boleta aquí en mis cuentas pendientes de pago, ¿ya? Y por ende, al ser un servicio, es un acreedor a quien le debo, ¿ya? Entonces, por eso acá en ambos casos son pasivos. Edificios es activos, ¿ya?
Clientes, que la otra cuenta que a ustedes les generó conflicto. Clientes cuando dentro de mi plan contable o dentro de mi estructura contable, yo vendo productos al crédito que son de mi giro. Ejemplo, yo tengo una zapatería y vendo zapatos a cuenta. No zapatos a cuenta, sino que zapatos a crédito. Ya anoto quizás tengo una cartera de clientes fieles ahí que me pagan todos los meses una cuota. Ya van a la sala de ventas y me pagan su cuota del par de zapatos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ser venta, la venta de un producto que se me debe, ya porque yo lo entregué, pero el cliente no me lo ha pagado, se queda en una cuenta de clientes. ¿Ya? Ejemplo, si yo hubiese puesto, mm, si yo hubiese puesto deudas por cobrar, en este caso también es un activo, pero la diferencia está dada que la deuda por cobrar a veces no es directamente relacionada con los zapatos. A lo mejor yo tengo arriendos, como les decía, arriendo una, mm, una sala de venta que a lo mejor no la utilizaba y la arrendé a otra persona y tengo que cobrar el arriendo. Entonces, en este caso aquí, dentro de mi estructura contable, el arriendo de esa sala de venta ya es lo que yo tengo aquí en deudas por cobrar. Y acá en los clientes tengo el cobro o el ingreso de pago de cuota de los zapatos, porque tengo zapatería. ¿Ya? ¿De qué depende esto? Depende mucho de la estructura contable o digamos, del plan contable que se tenga creada en la empresa. ¿Ya? Utilidades es una cuenta patrimonio. ¿Ya? Entonces, utilidades o pérdidas son patrimonio. Y la maquinaria, un activo. Mobiliario también es un activo. ¿Ya? Recuerden que los activos son bienes que yo como empresa poseo y que producto del uso me van a generar un beneficio económico en el futuro. ¿Ya? Ese beneficio económico de una u otra manera va a ser eh, de manera directa o indirecta una entrada de dinero. ¿Ya? ¿Queda claro cómo yo puedo ir haciendo o ir trabajando mis respectivas cuentas? Sí, Es importante, yo por eso en la clase pasada y la de hoy fui como muy, no sé si lenta, ya en explicar esto, porque es parte de lo que ustedes tienen que comprender como base para poder interpretar la contabilidad. Si no logran ustedes identificar qué es una cuenta de activo, qué es una cuenta de pasivo, qué es una cuenta de patrimonio, obviamente nunca van a poder darle una interpretación a algún informe financiero, ¿ya? Entonces, quienes tenga eventualmente mayores confusiones, les sugiero que porfa revise la clase anterior, revise esta clase y un poco genere esa retroalimentación propia, ¿ya? Ok, Ya, miren, son las 9:07, 21:07. Dejamos el bloque hasta acá, nos vamos al descanso, porque ahora yo voy a pasar a modificar un poco el contexto de la clase, ¿ya? Voy a analizar un poquito, un tema un poquito más profundo respecto a la forma en cómo se contabiliza. Así que prefiero hacerlo después del bloque. Ya, volvemos 21:20. ok. Ya, 21:20 volvemos. ok. Ya, estamos de vuelta.
Ya, Matías, gracias. Ya, don José. Ahí estaba viendo que me respondieron. Vamos a retomar entonces ahora la forma o qué consideraciones debo tener al momento de registrar. Recuerden que cualquier hecho económico que una empresa pueda realizar deben quedar registro y estas transacciones o estos hechos económicos deben ser respaldados con un documento válidamente emitido, ¿ya? ¿Eso qué significa? Debe haber alguna boleta, alguna factura, alguna guía de despacho, ya que respalde ese hecho económico. Todos estos registros quedan, se realizan en un libro que se llama el libro diario. ¿Qué es un libro diario? Es el conjunto de anotaciones que se realizan de manera ordenada, sistemática y cronológica en un periodo de tiempo, ya que conlleva digamos, el detalle de manera específica de lo que se realizó en este hecho económico. Los libros diarios generan la acumulación de información por periodos no superiores a un mes. ¿Por qué se puede reunir información hasta un periodo de un mes? Es porque después el libro diario tiene que cerrarse para hacer el respectivo cálculo de los impuestos del mes respectivo. Eso significa que un libro diario conlleva los días del mes calendario. Si un libro diario por X motivo se abre un día 19 del mes, se tiene que cerrar con el día 30 o 31 de ese mes. Y el día 1 del mes siguiente se abre el libro diario del periodo siguiente. De esa manera, yo realizo el registro de información en el libro diario. Cuando yo realizo ese registro de información, yo debo realizar un procedimiento, ¿ya? Con una estructura específica que se llama asiento contable. Y para que yo pueda realizar ese asiento contable, es necesario que yo defina e identifique qué es el debe y el haber. El debe en contabilidad es la representación gráfica donde yo anoto los ingresos o débitos que posea. Y el haber es donde yo respaldo los gastos y los créditos de la empresa. Si bien esto es bastante quizás un poco enredado, ¿ya? Es parte de la teoría digamos, del principio de la contabilidad, que fue el que conformó Lucas Pacioli en su momento cuando hizo la respectiva difusión y, digamos, internalización de la estructura contable, ¿ya? Entonces, en todo registro, ya se debe identificar el debe y el haber. Ahora, espérenme que estoy perdida. Ya. Ese debe y ese haber conlleva también la representación o digamos la identificación en la cuenta T. La cuenta T es otra forma de cómo yo registro los hechos contables cuando yo saco la información ya registrada del libro mayor, yo la paso a una cuenta T. Y en la cuenta T también se identifica el debe y el haber. Pero sustenta, en la cuenta T, se sustenta el principio de la partida doble de la contabilidad. ¿Qué significa la partida doble? Que no existe un deudor sin un acreedor o que no existe ingresos si no hay egresos.
Y si lo pensamos de manera lógica, cuando yo voy a la esquina, al almacén, compro el pan, yo me desprendo de un bien económico, el dinero, a cambio del producto que requiero, el pan. Tan solo ese ejercicio de yo ir a comprar el pan para el almacén, la panadería, el negocio, el que sea, conlleva el registrar el hecho económico de la venta de ese pan y después su representación gráfica en una cuenta T. Eh, ¿Se entienden los dos principios? ¿Qué conlleva un asiento contable? Eh, acá. ¿Qué conlleva un asiento contable? A ver, espérame un segundo. Aquí, aquí. Dentro de su estructura, este debe tener una fecha, debe contemplar dos cuentas contables, debe registrarse el importe económico y debe representar una glosa. A modo adicional, en la cuenta contable conlleva el nombre de la cuenta y versus un código, versus el código de la cuenta. Ya, el código de la cuenta se obtiene cuando una empresa ya tiene una contabilidad, tiene un plan de cuenta y en el plan de cuenta obviamente cada cuenta se le asigna un código. Ejemplo, si yo vamos a registrar, ejemplo, de manera gráfica, la compra del pan que yo les decía. Entonces, si yo plasmo el, la compra del pan y quiero respetar estos, estos aspectos, significa que yo debo determinar una fecha. Voy a poner que tengo que el 12 de septiembre del año 2024. ¿Ya? Yo fui a comprar pan, ¿ya? Entonces se transforma, el asiento quedaría, vamos a suponer que yo compré 1.200 pesos de pan. Ah, y ya. Esto es el ejemplo de un asiento contable. ¿Ya? Este es el ejemplo de un asiento. ¿Ya?
¿Por qué? Porque el hecho económico es económico. Ya. El hecho económico vendría siendo la compra del pan del día. El hecho económico no es tan solo el hecho de tomar la decisión de decir se va a hacer esto. ¿En qué momento se transforma en un hecho, digamos, en un acontecimiento propiamente tal? Es cuando yo realizo esta actividad y tengo, en este caso, un documento que lo respalde. Que en este caso, al tener la boleta, yo hago el registro del asiento contable. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo del asiento? La fecha, caja, en este caso, intervienen dos cuentas, caja con la venta del producto, el importe económico que conlleva la anotación, digamos, de lo que estoy pagando por el pan y la respectiva glosa, venta de pan. Si yo puedo quizás complementar esto, puedo ponerle boleta, número 16754. ¿Dónde yo represento el debe y el haber acá? Está representado aquí. El debe y el haber. ¿Por qué? Porque cada cuenta contable tiene un movimiento. Cuando yo pago, ¿ya? Pago, en este caso, el pan, está entrando, entra en ejercicio, digamos, entra en ejercicio el hecho de registrar el hecho económico en sí, ¿ya? Que toda cuenta o, digamos, toda cancelación que se haga en efectivo se llama cuenta caja. Versus la venta del producto, ¿ya? Por lo mismo. La venta también la tengo que registrar y por ende tengo que ponerla en la otra contrapartida. Entonces, aquí tenemos como un hecho económico que viene siendo la compra del pan del día, ya se transforma en un hecho, en un acontecimiento válido para yo hacer el registro de mi asiento contable. Y mi asiento contable es lo que está en rojo. Ahora, ¿en qué momento yo hago la representación de este asiento en una cuenta T? Es cuando esta información yo la paso a eh, cuando yo la paso acá, ¿ya? Es la información que yo tengo contenida en mi asiento. Oh, ya que me he perdido, acá. Esta información que tengo contenida acá, yo la represento en una cuenta T. ¿Cuál es la cuenta T acá? Aquí está. Esta rayita horizontal y la otra en vertical. Esa es la cuenta T. Aquí yo hago esta representación cronológica del hecho económico donde también identifico mi debe y mi haber. ¿Cómo sé a dónde va el debe y a dónde va el haber? El debe se anota en la parte izquierda o al lado izquierdo de la cuenta T. Y el haber se realiza la anotación en el lado derecho.
Y aquí yo también tengo que hacer una representación de la cuenta, tengo que ponerle el nombre de la cuenta. Por el hecho de haber ido a comprar el pan y tener dos cuentas aquí, la cuenta caja y la cuenta venta, por decir un ejemplo, yo tengo que hacer dos cuentas de esto, donde a una le voy a poner cuenta caja y hago otra cuenta T y a la otra cuenta T le pongo venta. ¿Por qué? Porque por cada cuenta contable yo tengo que realizar mi cuenta T. Y acá voy a ir registrando mis hechos económicos de acuerdo al movimiento que se le dé. Si mi cuenta caja dice que en el debe puse 1200, acá, aquí donde dice debe, voy a tener que escribir el 1200 aquí. Perdón, en este caso la cuenta caja. Caja. En la cuenta caja tengo que escribir mi 1200 acá. Y si yo tengo mi cuenta T de ventas, los 1200 los represento acá, en el haber. ¿Por qué? Porque están detallados acá, en el haber. Entonces, de esa manera, yo hago mi representación de un hecho económico que se genere, hago su representación en mi libro diario, que realizo mi asiento contable, y luego cuando realizo mi cuenta T, yo estoy creando mi libro mayor. Porque el libro mayor, ¿qué es lo que me permite? Es poder clasificar cada cuenta y analizar cada cuenta según el movimiento que yo le dé. Entonces, si después sucede otro hecho económico donde también intervenga caja, si yo la caja la tenía como 1200 acá y después en cuenta caja vuelvo a hacer otra representación donde yo escribo, no sé, 5000, lo escribo ahí. Y estoy aquí anotando, en este caso, a mi debe 5000. Pero esa estructura me la va a ir dando el asiento contable. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Pero una consulta, no es que vaya repitiendo en las dos cuentas T el debe y el haber, el mismo valor, repetirlo dos veces. No es así, ¿cierto? Tipo, se repite, pero son dos cuentas TEPO. Son dos Ah, ya, cuentas se T. repite el mismo valor y son dos cuentas T. Exactamente. Lo que pasa es que aquí estoy en un Ya, PPT, entonces no estoy en un Excel. Miren, a ver, ¿cuánto me queda? 20 ok. minutos. Déjenme ver una cosa. Nosotros hoy día es día jueves. Hoy día es día jueves. Y nosotros tenemos clase El martes y el jueves. nosotros no tenemos cuentas el martes, no tenemos clase el martes. Espérenme un segundo. Déjenme confirmar al tiro. Déjenme confirmar al tiro algo antes que lo anuncie. Mm, ¿Dónde estamos acá? Ya, miren. Bueno, yo les voy a terminar de pasar ya un poco esta interpretación de la cuenta T, que es como donde nos vamos a quedar solamente. Y la parte de cómo yo voy haciendo el respectivo registro, yo lo voy a trabajar en la siguiente clase, ya ¿cómo le dijera? Con un Excel que tengo.
Ya es un ejercicio que ya está resuelto, que tiene identificaciones de colores, que a ustedes les es más fácil generar esa identificación de cómo una información que tengo en un tipo de registro se traspasa al otro, al registro 2 y al registro 3, ¿ya? Pero esa clase con el Excel la vamos a tener el día, para mala noticia de ustedes, la vamos a tener el día 24 de septiembre. Porque la próxima semana el organismo técnico entra en la semana de receso por el feriado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Entonces, nosotros la próxima semana no tenemos clase. Y retomamos el día 24. ¿Ya? Ahora, para efectos de quien quizás quiera analizar el ejercicio, yo lo voy a dejar cargado igual en el grupo WhatsApp, pero alguien que no lo entienda, prefiero que no se complique por revisar el Excel, ¿ya? Y que lo dejen ahí nomás hasta hasta cuando tengamos la clase y empecemos a generar el análisis, ¿ya? Pero respecto a lo que decía su compañero, en cada cuenta, cuando yo detallo en un asiento contable y detallo dos cuentas, yo tengo que hacer dos T. Una se llama cuenta T caja, la otra cuenta T venta. Si yo por X motivos tengo tengo un asiento 2 que tengo la cuenta caja y la cuenta pago, ya pago de deuda, por decir una cosa, así como de manera estandarizada, en este caso ya tengo mi cuenta T de caja, pero la cuenta de pago no la tengo creada, la cuenta T de pago. Entonces hago una tercera cuenta de pago. Entonces, toda la información que yo tenga respecto a caja, la pongo en mi cuenta T de caja. Toda la información que genere en cuanto a una venta, la pongo en la cuenta T que se llama venta. Y toda la información que yo genere en la cuenta pago, hago una cuenta T que se llama cuenta pago y detallo la información de la cuenta pago. Entonces, después, cuando yo tengo mis cuentas T, yo tengo elaborado o tengo conformado mi libro mayor, que me permite poder analizar cuál es la fluctuación que yo le di a cada una de las cuentas. Cuánto, ejemplo, a cuenta caja, cuánto dinero me entró y cuánto dinero me salió. En las ventas, determinar cuánto logré vender. En la cuenta pagos, determino cuánto pagué. Y esa información me permite ya dar ejemplo generar un análisis en decir, nos entró tanto dinero a caja, vendimos tanto, pagamos tanto. Y ahí yo ya estoy empezando a generar un análisis de la información contable cuando yo analizo la información en mis cuentas T. Entonces, por eso es importante que las cuentas contables estén registradas de manera ordenada, cronológica y sistemática, porque de esa manera yo genero mi libro diario. Y de esa misma manera yo sé que cuando haga mi cuenta T, estoy haciendo mi libro mayor y voy a tener todo considerado. No va a haber información que eventualmente esté en el aire, por decir así. ¿Ya? Entonces, cuando yo registro la información en mi cuenta T, yo también tengo que usar un lenguaje, ¿ya? Porque yo les decía acá, yo anoto 1.200 al debe o yo anoto 5.000 al debe, ¿ya? Pero, ¿cuál es el lenguaje técnico que yo tengo que realizar? Es que cuando yo escribo un dato numérico al debe, yo tengo que utilizar el concepto de cargar, debitar o adeudar. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy anotando en el debe 1.200,
yo no le puedo decir yo anoto 1.200. Yo tengo que decir cargo 1.200. Y del momento que yo digo cargo, automáticamente mi lógica me tiene que llevar a que tengo que escribir en el debe. ¿Ya? Entonces, toda anotación al debe, de manera transversal, y es como el término más común que se utiliza, es la denominación cargar, ¿ya? O cargo. En cambio, situación distinta, cuando yo anoto al haber, se utilizan los términos de abonar y acreditar, pero por lenguaje más transversal y más comprensible, digamos, yo utilizo el término abono. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Mi lógica de pensamiento, cuando digo abono, voy a poner el mismo ejercicio, 1.200, mi lógica me lleva a pensar a que tengo que escribir en el haber. Si yo eventualmente después realicé, porque les anoté inclusive un monto de 5.000 pesos, si yo quiero anotar al debe 5.000 pesos, yo estoy diciendo cargo 5.000 pesos. Y si por X motivo tengo que escribir en el haber igual 5.000 pesos, digo abono 5.000 pesos. ¿Ya? Y eso conlleva de que aquí en mi cuenta T, yo voy a poner ejemplo cuenta caja y aquí voy a poner cuenta venta, por decir una cosa. Y aquí ya tengo dos cuentas T. Entonces van a haber hechos económicos que van a significar anotar a veces a un lado de la cuenta, ya sea al lado derecho, o a veces voy a tener que anotar al lado izquierdo. Va a depender de el contexto, de cómo se me genere mi mi asiento contable. Porque esto mismo se puede dar a la inversa. ¿Cómo a la inversa me pueden decir ustedes? Que en esta misma condición yo generé venta contra caja. Y si es así, la venta ya conlleva a escribir al debe y la caja en el haber. ¿De qué depende el que yo ponga caja arriba o venta arriba? Eso es materia de la siguiente clase. ¿Ya? Lo que me interesa hasta hoy y hoy día, digamos, la meta de hoy día es que ustedes logren identificar que cada hecho económico conlleva una representación gráfica, que la información yo la puedo registrar tanto al lado de los débitos como de los créditos, y que esto me obliga a generar un registro de la contrapartida doble, que por cada ingreso va a haber un egreso, o por cada adquisición de un producto yo voy a tener que pagar. ¿Por qué? Porque el principio de la contabilidad sustenta que no existe deudor sin acreedor. Yo no puedo comprar algo si no tengo quien me lo provea. Siempre voy a tener a alguien. Entonces, ese es el principio que se registra en la contabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un debe y un haber? Primero, la ubicación. El debe siempre va a estar al lado izquierdo de la cuenta T. Y el haber va a estar al lado derecho. ¿Qué significa que yo escriba al lado izquierdo o al lado derecho? Si yo escribo al lado izquierdo, estoy registrando aquellas transacciones que supongan un ingreso o un débito. O sea, lo que le entra a la empresa, yo lo pongo al debe, porque es un ingreso para la empresa.
Si una empresa está vendiendo, ya, el mismo ejemplo, la empresa está vendiendo pan. ¿Qué le entra a la empresa? La plata, porque el cliente está pagando. Entonces, en este caso la caja va primero. Yo pongo caja contra venta. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de la empresa, que en este caso es el gasto o el crédito, viene siendo el haber, se pone en el lado derecho, en el haber. ¿Ya? Entonces, concepto general, o digamos descripción general, en el debe, al lado izquierdo, se registran todos los aumentos de activos y los aumentos de gasto. Por eso es importante que ustedes identifiquen cuando una cuenta es un activo, un pasivo, un patrimonio. Quienes estén débiles en ese tipo de cositas, es recomendable que revisen el contenido para que lo puedan materializar un poco y asimilar para la siguiente clase. Si no, van a estar perdidos. ¿Ya? Entonces, en el debe se anotan los aumentos de gastos o de activos. Y en el haber, los aumentos de pasivo o los aumentos de ingreso. Porque su denominación de interpretación es que en el debe yo cargo, aquí dice se está debitando, se está cargando, por eso yo siempre hablo del cargo. Y en el haber yo hablo del abono o el acreditar. Cuando ustedes logren comprender este contexto, estos cuatro elementos por cada debe y por el haber, ustedes van a poder entender por qué dentro del comportamiento y del análisis de una cuenta contable, un activo puede aumentar y va a disminuir. O por qué un pasivo, en el caso del debe, va a disminuir, pero si lo pongo en el haber va a aumentar. ¿Ya? Y eso, esta interpretación o la comprensión de esta tabla, se podría decir, me va a permitir llegar a este principio, que la suma de mis activos es igual a la suma de mi pasivo más mi patrimonio. Y si yo quiero identificar los elementos de manera independiente, si yo quiero saber cuánto es mi pasivo, tengo que restar de mi pasivo, le tengo que restar el patrimonio. Y si es al revés, si yo quiero saber cuánto es mi patrimonio, tengo que restar activo menos pasivo. ¿Ya? Así que, reitero, es importante de que ahora revisen este PPT de nuevo, lo materialicen un poco, digamos, analicen el contexto en cómo tienen que asimilar la información, porque cuando yo hablo del debe, no es que la empresa deba. A veces me ha pasado y me pasa mucho con los alumnos. Dicen, no, si en el debe yo tengo que anotar lo que la empresa debe. No, es al revés. En el debe se registra lo que a la empresa le está entrando. Si una empresa compró un terreno, ¿qué le entra a la empresa? El terreno. ¿Qué le sale que sale desde la empresa? El dinero por pagar el terreno. Si una empresa compra una camioneta, ¿qué le entra a la empresa? La camioneta. ¿Qué es lo que sale? La plata. Si yo pensemos, estoy pagando una factura. ¿Qué está saliendo de la empresa? El dinero. ¿Ya? Entonces, la salida de dinero es lo que tengo que poner al debe. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy disminuyendo el monto de deuda que yo tenía. Pensemos que yo debía 100.000 pesos y estoy pagando una deuda de 50. Estoy disminuyendo en 50.000 pesos mis deudas por pagar.
Entonces, de esa manera yo anoto o registro cuando estoy adquiriendo un bien, donde yo reduzco la cantidad de dinero, o cuando eventualmente estoy pagando una deuda, reduzco la cantidad de deuda, pero estoy, y de una u otra manera estoy liberándome de un compromiso de pago. Entonces, ese análisis del comportamiento de las cuentas es lo que vamos a analizar, como les digo, en el Excel de la siguiente clase, que va a ser el día 24 de septiembre. ¿Alguna duda en particular? No. Clarísimo, profe. Ya. Entonces, a ver, yo les voy a, espérenme, voy a ver una cosa acá, que no sé si lo tengo, ¿dónde está? A ver. Mm, 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 mm. Mm, No sé si lo tengo acá o no, espérenme. Chin, chin, chin. No, no lo tengo aquí en la mano. No, pero yo solo voy a buscar el documento que les digo. Voy a buscar entonces en la siguiente clase lo vamos a analizar, ¿ya? Si eventualmente tienen dudas, por favor, al iniciar la clase necesito que me las hagan, porque si no se van a seguir perdiendo ustedes y la idea es que no sea eso, ¿ya? Así que voy a buscar el documento, Ok, pensé que lo tenía profe. aquí en la mano, ¿ya? Así que la siguiente clase lo vemos vemos el contexto, digamos, del curso, digamos, el comportamiento de las cuentas en sí, ¿ya? Así que con eso estoy dando por terminada la clase de hoy. Bueno, profe, muchas gracias. Cualquier Bueno, cosa, consultas se pueden dejar en el chat de WhatsApp. sí, me lo realizan nomás, no hay problema por eso, ¿ya? Ya, ok. Y bueno, cualquier cosa, inclusive de manera interna, igual si yo teniendo disponibilidad de tiempo, yo voy respondiendo. Ya, ok. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que estén bien. Buenas noches, muchas Gracias. Buenas noches. gracias. Buenas noches a todos.